que no era nuevo. Se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? Que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lo primero que yo le tendría que animar en este día, que cuando nosotros oramos y no hay una respuesta, ya dije, Dios me puede otorgar algo, pero me lo puede negar, y sin embargo significa que estoy en plena línea con mi Padre Celestial, porque la oración subió y fue respondida. El problema es cuando yo oro y no hay esa respuesta, y usted ora y ora y ora por algo, un problema, una necesidad, y no hay respuesta de parte de Dios. Lo primero que yo le quiero recomendar, hermano, es que se revise el corazón. Inmediatamente, hermano, que nosotros nos damos cuenta que no hay respuesta de parte de Dios, es revisar cómo está mi vida delante de Él. Porque cualquier pecado, hermano, pudiera estar estorbando de que el Señor responda. Porque lo correcto, lo normal es que Dios responda ante una petición. Cuando no hay esa respuesta, yo le voy a mostrar en esta mañana dos posibilidades. La primera se encuentra precisamente en que mi pecado pueda estar haciendo separación entre Dios y yo. Y al no estar mi vida en orden, la respuesta de parte de Dios también se está viendo afectada. Esto lo reitera, hermano, el profeta Isaías. Si quiere ir conmigo usted ahí en su Biblia y busque el capítulo 59. Y en el versículo 1 y 2, la palabra del Señor nos expone qué es lo que sucede cuando nosotros clamamos y no se responde. Esta es una de las posibilidades. Mencioné que vamos a revisar dos en este día, tal vez hayan más, pero en esta mañana vamos a revisar dos. Verso 1, Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, lo primero que debe de haber es una revisión de mi vida. Yo oro y yo clamo al Señor. Usted ponga en este momento, hermano, cualquier petición, cualquier situación que usted viva, sea un problema familiar, sea un problema de dinero, un problema de salud, y usted está clamando al Señor. Y le vuelvo a poner la situación que nuestra familia se estaba presentando. Orar y orar y orar, hermano, y no encontrar la respuesta. Y pasar tiempo de mañana, hermano, metiéndonos en oración y preguntando al Señor: Señor, esta situación que está pasando con mi familia, con mis padres, con mi hermana, con el juicio, con la demanda, con todo lo que se venía. Y orar y levantarnos después de orar, hermano, y tener una duda de saber por qué es lo que sucede. Todo ello, hermano, nos llevó a un tiempo de orar, de buscar y de tratar de comprender. Lo primero que empezamos a darnos cuenta en la familia y empezar a revisar es cómo estaba nuestra vida, y empezar a revisar cómo estaba nuestro caminar delante de Dios. Y cuando vemos textos como los que yo le acabo de mostrar, lo único que podíamos hacer es inmediatamente venir delante de Dios y comenzar a examinarnos todos y comenzar a pedir perdón. Platicando yo con una de mis hermanas, le decía: tenemos que limpiar, porque ella me decía: pues yo ya me puse a cuentas con el Señor y realmente mi problema son dos áreas, me dijo ella. Y yo le dije: no creo que sean dos. Y me dijo: sí, mi problema es mi carácter y otra cosa. Y le dije: ¿y los chismes? ¿Y la crítica? ¿Y lo que veo en la tele? Y me dijo ella: uy, entonces es todo. Sí, es todo.
Porque si yo me concreto a 2 errores, no, hermano, mi problema es el carácter y que soy mal hablado. Entonces no he quitado los chismes, la crítica, la murmuración, los ojos altivos, el orgullo, y me doy cuenta que realmente toda mi vida está infestada de pecado. ¿Por qué Dios puede no contestar una oración? Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y es apartado del mal, a este oye. Y el libro de Isaías reitera esto. Hermanos, si yo me meto a orar y no estoy teniendo esa respuesta, Dios me puede decir que sí, que bueno, otorgada la petición. Me puede decir que no, está bien, Señor, pero está respondida. Pero cuando no hay respuesta, lo primero es revisarme para saber cómo está mi caminar. Y cuando yo me doy cuenta cómo está mi vida, inmediatamente, hermano, cambiemos. Porque el silencio que está guardando el Señor es para dejarme saber que algo está mal y que hay una barrera que está impidiendo que fluya la comunicación con mi Padre Celestial. Cuando yo comprendo esto, lo primero que hago es revisar, ver cómo estoy, inmediatamente pedir perdón y arrepentirme, apartarme del camino. Ejemplo que le quiero poner, hermano, en esta mañana. Acompáñeme con su Biblia al libro de Samuel, primer libro de Samuel. Y vamos a ir al capítulo 14. Saúl, hermano, es un ejemplo muy claro en la Escritura de un hombre que clamó al Señor y el Señor no da respuesta. Capítulo 14, verso 37. Vea desde el verso 36, en una guerra contra los filisteos. Dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Eso significa consultémoslo. Verso 37. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas el Señor no le dio respuesta aquel día. ¿Por qué el Señor no daría respuesta a una petición que se hace, hermano? Como acabamos de decir, la primera causa que yo tengo que revisar es mi vida, mi pecado, mi corazón, mi manera de hablar. Hermano, cuando yo reviso toda mi vida me doy cuenta que hay muchas cosas que pueden estar en medio. Hermano, mire, hasta le voy a decir algo, hasta un problema con la esposa, porque dice la Escritura: tratadlas como a vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan. Entonces, hasta un problema con la esposa me puede estar impidiendo que fluya mi vida de oración delante de Dios. Entonces, como me dijo mi hermana, pues es todo, efectivamente, es todo. Porque tengo que comprender que para que la respuesta de Dios fluya, tiene que haber un canal limpio, y ese únicamente se logra, como vimos en Juan 9:31. Al hombre que peca no lo oye el Señor, mas al que es temeroso y hace su voluntad, a ese el Señor oye. Tengo que asegurarme, hermano, que ese conducto esté bien limpio. En el mismo libro, hermano, vaya al capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Y usted debe de reconocer la porción que vamos a ver a continuación. El traductor de la Biblia subtitula este pasaje como Saúl y la adivina de Endor.
Ahí en el versículo, a partir del versículo 3, nos dice la escritura que Samuel ya había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Verso 6. Y consultó Saúl al Señor. ¿Y qué sucedió, hermano? El Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Significa, hermano, que Saúl buscó de diferentes maneras. Y qué terrible para uno cuando uno busca el rostro de Dios y el Señor no responde, ni porque yo vengo y oro, ni porque abro la Biblia y busco algún pasaje, ni por consejo. Y esos momentos, hermanos, son terribles. La escritura nos dice que al ver Saúl que el Señor no le contestaba, cometió uno de los errores más grandes que pudo haber hecho. Fue y buscó a una adivina y le consultó. Y usted sabe el resto de la historia. El punto aquí, hermano, es que no olvidemos que Saúl había sido desechado. Saúl había desobedecido al Señor y el Señor se había buscado a un siervo con su corazón para ocupar el trono. Por ello, Saúl cuando oraba, aunque lo buscaba, hermano, y aunque estaba pidiendo la guía de Dios, la respuesta de Dios no llegaba. Yo lo que le quiero animar en esta mañana, que en nuestra comunión con Dios asegurémonos que estamos limpios delante de Él. Le voy a decir otro impedimento que a veces, hermano, no tomamos en cuenta. ¿No recuerda usted que en el Evangelio de Mateo dice la Escritura, si traes tu ofrenda ante el altar y ahí te acuerdas que no que tienes, sino que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él? A ver, vamos a la Escritura, Mateo 5. No es si tú tienes algo contra tu hermano está peor. Es si tu hermano tiene algo contra ti. Y voy a tratar de ejemplificar este principio, hermano, de una manera muy clara. Mateo 5, verso 23. Por tanto, el inicio de la porción, hermano, está hablando acerca del enojo. Y yo le quiero retomar esto, hermano, por la seriedad como nuestro Adón lo está tratando. Oíste que fue dicho en el 21, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Ese es el antecedente, verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mira, hermano, lo voy a poner así. Está nuestro Padre Celestial y estamos nosotros. Acá está el prójimo. La relación con mi Padre Celestial aparentemente está bien. El problema es con el prójimo. El Señor está estableciendo un principio. La comunión no fluye aquí a menos que me ponga en paz acá. Y yo creo lo contrario. Señor, es que tú sabes cómo me ofendió, cómo me habló, y me justifico en ello, y no me doy cuenta que mi comunión con Dios se está viendo obstaculizada, de manera que la oración no fluye, y el Señor le dice, ofrenda no aceptada. Primero ve y reconcíliate, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando yo tomo en cuenta en esto, hermano, tengo que aprender a ponerme en orden delante de Dios. Voy a volver a retomar el punto, hermano.
Puedo yo estar orando, clamando, rogando al Señor y no hay respuesta. Primero que tengo que hacer, revisar mi vida.